El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Jesús es propicio para mi vida. Amén. Y usted y yo tenemos que entender qué es propicio, o la palabra propicio. Véngase a entender esta palabra como apropiado, como oportuno, como adecuado. El correcto, el apropiado. ¿Por qué venía esta frase a mi mente? Vaya conmigo a Lucas 18. ¿O cómo confirmo esta palabra? Porque fue en oración que vino esta palabra a mi mente. Y yo le pido a Dios que me lo confirme por su palabra establecida aquí en la Biblia. 18:9. Leemos y dice: a unos que confiaban en sí mismos o en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús hablando. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Y a la par estaba, y dice, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Y hace un paréntesis: pecador. Si hablamos de un arrepentimiento o si hablamos de una humillación, para entenderlo mejor, si hablamos de una humillación delante de Dios, es necesario entender que Dios requiere un arrepentimiento de la persona. Llámese hijo, llámese esclavo, llámese negro, llámese blanco, mestizo, hombre, mujer, consagrado por la sangre de Cristo, bañado en el altar de oro, nacido en el linaje de David, descendiente de las faldas de Faraón, de donde venga la persona, Dios requiere un arrepentimiento. Dios no está hablando de una muerte física, Dios no está hablando de un desgarre de vestiduras, Dios no está hablando de latigazos en su piel, Dios no está hablando de sacarse los ojos o cortarse la mano, Dios no está hablando de que te cortes las venas o te saques los cabellos, los pocos o los muchos que puedas tener. Dios no está hablando de que te quites las canas o de que te salgan más canas rompiéndote la cabeza de cómo vas a hacer. Dios está hablando de humillación a través de un arrepentimiento que dice: necesito que seas propicio tú a mi pecado, que seas tú propicio a mi condición, que seas tú propicio a mi vida, y que yo pueda entender que mi pasado no es lo que determina mi futuro,
porque mi pasado no es lo que me va a hacer vivir mi presente. Había un fariseo y hablaba con mucho léxico. Tenía mucha responsabilidad en hacer las cosas. Tenía una antigüedad en la ejecución de obras. Tenía una antigüedad en el caminar religioso. Tenía una antigüedad incluso en el trabajo. Y eso no es malo, pero no es suficiente. Eso es necesario, pero no es suficiente. Eso ayuda, pero no es lo que salva. Amén, iglesia. Fíjese, este hombre clamó desde lo más profundo de su corazón y lejos, porque se sentía lejos, como tenemos que sentirnos todos. Porque estamos hablando de una condición natural del hombre. Nacemos lejos de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Si Dios bendice, Dios en su misericordia, mientras no tenemos conciencia, nos resguarda. Ama que los niños se acerquen. Ama, anhela, añora. Nos dice: dejad que los niños vengan a mí. Pero necesita que con un nivel de conciencia mínimo ya la persona tenga la suficiente responsabilidad de acercarse a Él con un corazón contrito y humillado y decirle: sé propicio a mi pecado natural, a mi condición natural, porque nadie o nada ni nadie la puede remover, porque nada ni nadie le puede remover a usted el ADN. Y estamos hablando de esa condición donde este hombre venía desde lejos y le pedía a Dios: sé propicio a mí, pecador, a mí que tengo un pasado oscuro, a mí que mi vida no ha sido la mejor, a mí que no he sido el mejor padre, a mí que no he sido el mejor esposo, la mejor esposa, a mí que no he sido el mejor hijo, a mí que nací en el peor lugar, a mí que nací en el mejor lugar. Sé propicio a mi vida, le pedí a este hombre. ¿Cuánto necesitamos que Dios sea propicio a este cuerpo? En la mañana orábamos: Señor, queremos que Venezuela cambie, pero necesito cambiar mi corazón. Necesito que seas propicio a este corazón. Nuestro clamor, iglesia, de humillación, es en arrepentimiento a un Padre. Iglesia, consuélate, porque es un Padre. No es un Dios lejano, no es un Dios ambiguo, no cambia. Él lo dice en su palabra y yo lo creo. No cambio. Yo no cambio. Yo no cambio. Si yo te dije que te voy a perdonar, te voy a perdonar. Si dije que te voy a levantar, te voy a levantar. Si he dicho que voy a revertir o que revierto todas las maldiciones sobre tu vida, yo las revierto. Si he dicho que te voy a bendecir, yo te voy a bendecir. Si he dicho que te voy a prosperar, yo te voy a prosperar. Si he dicho que te voy a sanar, yo te voy a sanar. Si he dicho que voy a traer libertad a tu mente, a tu corazón, a tu casa, a tu familia, yo los voy a libertar. Yo no cambio, dice el Señor. Pero necesito que tu corazón decida, ojo, decida, determine, se asegure en el mejor lugar para cambiar. Y fíjese que dice en el 14: os digo que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Usted entiende la humillación que quiere Dios? ¿Usted cree que Dios quiere? Es que le vuelvo a decir, porque es que la gente se quiere meter un chip en la cabeza de que Venezuela, Dios la quiere así, por esto, por aquello, por el pasado, por los borrachos que estaban aquí o que están, o por los presidentes que pasaron ineptos, o por el que está. Los pasados ineptos y el que está. No lo estoy diciendo inepto. Pero está. Y el país se está yendo por un despeñadero. El país se está yendo por una catarata sin fondo. ¿Y qué hace entonces la persona que está? ¿Llamar ineptos a los demás? ¿O jactarse simplemente o llenarse los labios y excusarse y sentarse a decir es que los demás no lo hicieron? Entonces, ¿qué puedo yo llamar inepto a los demás? ¿Qué estoy haciendo yo entonces? Siendo el mismo inepto o peor. O peor, porque quizás los otros intentaron algo, pero yo me siento a criticar. Y el sábado yo no había preparado nada. Yo solamente vine a ayunar a este lugar, vine a orar, vine a clamar por mi país. Vine a clamar por mi país. Y el Señor me mostró la ineptitud que tenemos muchos, como Jonás se sentó en el fondo de ese barco a esperar que el barco se hundiera, lo llevara, o que la marea destinara su vida y no el propósito que Dios le había dado, no la autoridad que Dios le había dado, no la unción que Dios le había dado, no el destino que Dios le había dado. Y como iglesia no podemos seguir dormidos. Escúcheme, dormidos, mientras el barco va de aquí para allá. Lo bate el viento como le da la gana, lo voltea el agua, el capitán no sabe ni siquiera darle vuelta al timón, el capitán de este barco no sabe ni siquiera darle un giro al timón, ni siquiera se sentó por lo menos a estudiar cómo darle un giro al timón. Ni siquiera se preocupó, se ocupó de tener un poco de léxico. Entonces vamos a esperar nosotros ¿qué? ¿Criticarlo únicamente? No. El rumbo de ese barco dependía de la posición, del carácter, de la determinación del hombre de Dios que estaba en el sótano de ese barco. Sí, porque Jonás estaba en el sótano y no quería ir a otro lugar a predicar. Y no le voy a echar el cuento del mismo día sábado, que no es un cuento. No le voy a hablar la misma palabra del día sábado. Pero es necesario que despertemos. Es necesario que despertemos, iglesia. Es necesario que despertemos. Porque la gente en ese barco le pedía a sus dioses. Le pedía a sus dioses de barro, a sus dioses de la montaña, algunos al sol, qué sé yo, las estrellas, ¿a qué más le pedirían? Y el único que tenía la verdad a quien pedirle estaba dormido abajo. El único que tenía, el único al que creó las aguas, al que creó los cielos, al que domina el viento, a nuestro Padre Celestial, estaba abajo en el sótano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir siendo como Jonás, dormidos. Vamos a esperar entonces que Dios nos tenga que enviar un pez, una trucha, qué sé yo, dónde nos puede meter, o dónde puede permitir que nos metamos.
nosotros mismos. Porque Jonás le pidió a la tripulación que lo lanzara del barco. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Que nos lance, que nos saque del propósito, que nos saque de la verdad de nuestra vida, que nos saque de una vida eterna, que nos saque de una eternidad de gloria. Porque no queremos despertar, porque seguimos temiéndole a uno que tenga un arma, a uno que tenga un poquito de fuerza con 4 soldados, a uno que tenga un poquito de palabras engañosas allí, que sí, que ahora sí viene el cambio. ¿O a quién le vamos a creer nosotros? Vamos a pensar que ellos tienen la verdad o que ellos tienen el poder, cuando nosotros somos los que tenemos la autoridad en Cristo. De mi vida, primeramente de mi vida, de mi casa, del ambiente, del espíritu que hay en mi casa, en mi iglesia. Sí, porque esta es mi iglesia. No porque sea mía, porque yo tengo la llave, porque es mi casa. Porque la quiero, porque la amo, porque la quiero cuidar. Porque quiero que entre gente. Ustedes ven esas sillas allí, yo quiero que estén llenas, pero de gente que vaya un día al cielo. Y que mientras tanto establezca el reino de los cielos en este lugar. Que pueda hablar de salvación, que pueda hablar de vida. Así le dijo el mismo Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús es propicio para mi vida, sí. ¿Por qué para mi vida? Porque no es solo para mi problema. He ahí el gran error. Y por eso el Espíritu Santo me dijo: el título es para mi vida. Mi vida. Porque puede poner: es propicio para mi necesidad, y es un límite. Es propicio para mi bendición, y es un límite. Es propicio para mi circunstancia, y es un límite. Pero su vida encierra momentos buenos, encierra momentos malos, encierra momentos críticos. Hasta llega un punto donde se encuentra con la muerte. Y allí el mismo Jesucristo es propicio para ese lugar. Entonces, ¿cómo lo voy a decir que Jesús es propicio para mi vida entera? En 2 de Corintios, capítulo 5, si quieren no lo busque, yo se lo voy a leer. Capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros, escúcheme, por usted y por mí, lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Usted se recuerda cuando le hablaba lo que tanto Jesús batallaba en su oración antes de ir a la cruz. Usted se recuerda. Jesús no le temía a la muerte. Jesús no le temía a 4, 10 o a legiones de demonios. Jesús no le temía al que dirán, al que iban a hacerle, al que iban a decir, o al que iba a decir el resto de la sociedad, el resto del mundo. ¿Qué iban a decir los fariseos que tanto les dije religiosos, arrepiéntanse? ¿Qué iban a decir mis discípulos que están conmigo y yo voy a esa cruz? ¿Qué iba a decir el pueblo de Israel que esperaba un Mesías? Jesús no le importaba, no temía eso. Jesús le preocupaba que iba a haber una separación de él con el Padre. ¿Sí? Iba a haber una separación porque él iba a ser hecho pecado, y Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no tiene coinonía con el pecado. Dios no tiene intimidad con el pecado. Y a Jesús le ocupaba el tiempo, o todo el tiempo de su oración,
el recibir fuerzas para estar en una cruz colgado, y escúcheme, separado del Padre, llevando todo el pecado del mundo, pero bajo su voluntad. O sea, en obediencia, yo puedo estar separado de todo lo que me agrada o de todo lo que me quiera hacer daño, bajo la voluntad de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ahora para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Entonces entiendo que Jesús es propicio para ese pecado con el que yo nazco, para ese pecado con el que nací, para ese pecado ancestral que viene de generación en generación en mi familia y que nació desde Adán, el primer hombre conocido aquí por la Biblia, o escrito aquí por la Biblia. Entonces Jesús es propicio para ese pecado original. Quiero seguir profundizando. Vuelva conmigo a Lucas. Nacemos con pecado. Yo se lo he predicado. Si no lo sabe todavía, venga a los discipulados. Usted no vino para acá a ser condenado y que usted salga de este lugar con su espíritu hundido y condenado. Entienda que Jesús es propicio para la naturaleza pecaminosa que tenemos como hombres. Amén. Fíjese esta condición. En el 18 igual, pero ahora en el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. El poder que hay en la oración sin cesar. El poder que hay en clamar en medio de la necesidad. El poder que hay en clamar en medio de la felicidad. El poder que hay en orar en medio de la angustia, en medio de la riqueza, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, en medio de la sanidad, en medio de todo lugar donde nosotros estemos en nuestra vida, es necesario orar, y Jesús lo está hablando, y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Cualquier similitud con la realidad suya no es coincidencia, es Dios hablando. Sí, porque yo no vine a hablar de coincidencias aquí. Dios viene a hablarnos con la verdad. En justicia sí, y con misericordia aún más. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, y él sabía, fíjense, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, usted escuchó lo que dijo el juez injusto. Y pregunta Jesús: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que duermen en el día y en la noche? Despiértese. ¿Acaso hará o no hará Dios justicia a sus escogidos que claman en el día, que claman en la noche, que a pesar del insomnio no se revuelca en la almohada y mira al techo, sino que se arrodilla a orar, que en medio de un ayuno o en una visita a la iglesia o en la mañana, en el matutino, viene a clamar por un cambio en su corazón, a clamar por un cambio en su familia, a clamar por un cambio en su país? ¿Acaso, siendo un juez injusto que ni teme a Dios ni le valora a usted, va a hacer justicia en este país? Va a hacer justicia en este país. Dios, por la mano de quien sea justo o sea injusto, el juez, Dios va a hacer justicia, porque el mismo Jesús nos dice: ¿acaso tu Padre Celestial, el que te creó, el que te amó desde el principio, el que te formó, el que sopló aliento de vida en ti, no hará justicia a un hijo que clama, sea de día, sea de noche, sea en circunstancias buenas, sea en circunstancias malas? Un hijo que clama, Dios le hace justicia. Entonces dependemos nosotros de que el juez se patee la Constitución como le da la gana, o de que el juez de un país sea simplemente un anticristo. Un anticristo apocalíptico, no. Si usted no cree en Jesús, es un anticristo. Pero yo creo en Dios. Vaya conmigo. Yo creo en Dios y en su amor, porque Dios es amor. Amén. Lo recibo, lo creo. Pero vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si yo quiero conocer a Dios, necesito mi abogado, que es Jesucristo. Si yo quiero llegar al juez justo, al que va a hacer justicia por encima de cualquier aberración, de cualquier barbaridad, de cualquier adversidad, de cualquier condición del corazón, de ese juez injusto, y llámese juez injusto, un presidente, un juez de tribunal, un padre que no ama, una madre que no ama, un esposo que no respeta, un esposo que no valora, una esposa que esté en la misma condición o peor, un hijo que sea un irreverente, o padres que no tengan un discernimiento o un entendimiento sobre ti, muchacho, o un líder de una iglesia que sea un bárbaro, que sea un patán. Me duele la palabra, sí. Nos volvemos patanes espirituales cuando queremos patear a la gente, cuando queremos humillar a la gente, cuando queremos maldecir a la gente, cuando queremos que se entierren en su pecado y no que salgan, no que se levanten, no que suelten el polvo y se lo quiten y sigan adelante y busquen a Cristo, porque Él es el único abogado delante de Dios, el que va a hacer justicia. Entonces sí es propicio Jesús para sanar mi pecado original y para yo levantarme ahora a clamar y pedir justicia sobre mi vida, Señor. Justicia sobre mi matrimonio, justicia sobre mi familia, justicia sobre mi caso, sobre lo que está aconteciendo. Es más, justicia sobre mi bendición, que yo pueda caminar en bendición con justicia.
Que mi bendición no me aparte de la justicia o del amor de Dios. Eso es humillación, iglesia, delante de Dios. Eso es estar humillado delante de Dios. No es estar así o al revés o haciendo vuelta canela, tratando con mil lágrimas, pero con el corazón diciendo: bueno, Señor, gracias porque estoy aquí y no estoy allá afuera como el resto de estos injustos, pecadores plebeyos. ¿Qué mentalidad es esa? Esa no es mentalidad de reino. Esa es la mentalidad de un rey injusto, de un rey bárbaro, de un rey faraónico. ¿Cómo rinde el tiempo hoy? Gracias, Señor. A Jesucristo, y me gusta esta parte, el justo, el propicio, el justo y necesario, el que sí es justo. Usted lo puede ver de las dos formas: el que llegó en el momento justo o el que llegó a ser mi momento justo. Ah, Señor. Escuche, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Y aquí viene, iglesia, aquí viene donde yo vengo a la iglesia y donde Jesús viene a dar crecimiento a su iglesia, porque Él viene a edificar su iglesia. Y es donde yo tengo que entender que en la iglesia tengo que venir a conocer a Jesús y a crecer en el evangelio, no solo como evangélico, a crecer en el evangelio de Jesucristo. O sea, en espíritu y en verdad. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿cómo quedarme yo dormido como Jonás en el barco cuando Venezuela se nos hunde en injusticia? Se nos hunde en injusticia. Sí, iglesia, no hay justicia en ningún lugar, o en muy pocos lugares. ¿Por qué usted dice eso, pastor? No por lo palpable, porque usted llega y usted se da cuenta con sus ojos inmediatamente. Pero peor aún, cuando la situación está así, es porque no hay temor de Dios. Es porque no hay temor de Dios. Y escúchame, el juez injusto tenía poder. El juez injusto tenía autoridad. El juez injusto dominaba un grupo, un gran grupo o miles. Dominaba, manipulaba o influenciaba, no sé, como usted lo quiera ver o como sea la situación. Pero al que clama a Dios a través del único abogado que tenemos, Jesucristo, el único justo, recibe justicia. Es más, es justificado y va a prevalecer. Entonces yo no me voy a jactar en la injusticia o en simplemente decir: bueno, yo ni creo en Dios y soy bien injusto y esa gente no me interesa, pero aquí estoy sabroso. Dice el Salmo 29: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Iglesia, para siempre no es los 80 años que nos tocan aquí vivir, no. Si usted entiende el término para siempre y ve en la regla de las ecuaciones, hay una simbología de infinito. O sea, no hay tiempo, no hay edad, porque es para siempre.
Yo no sé cuánto tiempo va a vivir el injusto, pero Dios me está diciendo que los justos van a heredar la tierra, y no solo la van a heredar y van a tener que hacer un contrato nuevo y van a tener que hacer una herencia y van a tener que hacer una póliza de vida para que alguien más la herede. No, dice, y para siempre encierra tu vida, y para siempre encierra la vida de mis hijos, encierra la generación que estaba después de mí, después, para siempre vivirán en ella. O sea, esto es algo que trasciende los límites incluso de pensamientos humanos. ¿Cómo no entender que Jesús es propicio aún para cuando llega esa condición de que este cuerpo tiene que morir? Porque usted y yo morimos diariamente, 1000 muertes. Bueno, yo las muero, espiritualmente las muero, 1000 muertes. 1000 muertes. Para todo. Para todo muchas veces tengo que morir. Para no ofender. Para no molestarme. Para no despotricar. Para no maldecir. Para no voltearle la cara a otro. Para no bajarle los dientes a alguien. Sí. Sí, iglesia, hay que morir. Porque en la calle encontramos de todo. Para no salir corriendo. 1000 muertes. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Si estoy en este país, ¿qué voy a hacer? Si estoy en este barco, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir dormido? ¿Voy a seguir esperando que los demás sigan sacrificando animales, sacrificando niños, sacrificando vidas, sacrificando esto, sacrificando aquello, pidiéndole a otros dioses, cuando yo tengo la solución real para mi vida? Y no es solo para mí, porque dice no es solo para nosotros, sino aún para todo o para el resto del mundo. O sea, es Dios trayéndonos una conciencia de que lo que tenemos es muy grande para dejarlo aún guardado aquí solo en el corazón, sino hay que soltarlo, hay que desplegarlo, hay que llevarlo a cada rincón. Y si estoy en este país, me voy a quedar dormido de brazos cruzados y bueno, que hagan lo que le dé la gana, que me vire los ojos, que siga siendo un hipócrita, o aquel que siga siendo un mal hablado, o el otro que siga respondiendo mal o que siga haciendo mal su trabajo, o aquellos, bueno, que sigan robando, y que siga siendo el dueño de cada cosa porque le da la gana de pisar a los demás. O sea, basta, iglesia. Es manso, no menso. Mansos, no mensos. El manso habla la verdad con misericordia. El manso lleva la justicia del cielo para que el mismo Dios establezca su justicia en ese lugar. La justicia de Dios tiene que llegar a las cárceles, tiene que llegar a las clínicas, tiene que llegar a los barrios, tiene que llegar a los hospitales, tiene que llegar. ¿Por qué? Porque son instituciones. No, porque hay gente allí. Tiene que llegar a la calle porque hay gente allí. Tiene que llegar, sí, porque a Dios le gusta el asfalto. Tiene que llegar al Callao porque hay oro. No, porque hay gente allí. Porque Dios ama es la gente. Jesús murió por la gente. Y la gente de este país es la que va a cambiar la condición de este país. Y si estamos en este país, tenemos que trabajar por el cambio de este país. Si me voy, donde llegue, tengo que trabajar por el cambio de ese lugar. Entonces no caiga en condenación de que no, que si me voy me van a maldecir. A usted nadie lo va a maldecir. A usted nadie lo va a maldecir. Porque si Dios quiere bendecirlo ahora, no seamos como Jonás. Porque hay sitios donde Dios nos quiere llevar y donde nosotros no queremos ir. O hay sitios donde queremos ir y Dios no nos quiere llevar allí. Punto, dice el Señor. Yo te voy a bendecir. Entonces, si nos toca estar en este país, el tiempo que estemos, que sea de calidad. Que sea de calidad. Que yo no tenga vergüenza de hablar de Jesús.
Que yo no tenga vergüenza de corregir a alguien y decirle: mira, chico, eso está mal. Que yo no tenga rabo de paja y no poder criticar, o criticar no poder corregir. ¿Por qué? Porque yo tengo también la mano metida en esa candela. Y no es el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego del pecado, de la corrupción. Entonces vamos a esperar que intervenga el presidente de otra nación, que hasta creo ahora que está más disparatado que... Vamos a esperar que venga alguien de afuera. Y bienvenidos son, bendecidos, como han sido por años las personas que visitan esta tierra, como han sido por décadas las personas que visitan esta tierra, Venezuela. Pero tiene que haber un despertar en nosotros. Tiene que haber un despertar como cristianos, como hijos de Dios. Tiene que haber una activación en nosotros. No podemos seguir en el letargo de que, bueno, Señor, esta crisis me tiene loco. Tenemos que activarnos. Hay necesidad, usted tiene que cubrir esa necesidad. Hay necesidad en su casa, usted tiene que cubrir esa necesidad. Clame a Dios y el juez injusto va a hacer justicia contigo. Clame a Dios y ese negocio que era injusto, Dios lo va a revertir y lo va a llevar a ser justo. Y va a ser el justo sueldo para ti. Va a ser la justa ganancia para ti. Va a ser necesario y más que suficiente, porque te va a quedar provisión para ahorrar, para bendecir, para dar. Y no de lo que me sobra, sino de todo lo que tú me has dado, Señor. Dios quiere empresarios. Dios quiere gente decidida, determinada, entendida en esta palabra de que Él va a hacer justicia contigo. De que no podemos seguir dormidos esperando a ver qué pasa. Clamamos y remamos en este barco. Clamamos y remamos en este barco. Y si alguien quiere soltar el remo, véngase para acá. Enséñele a remar mejor, enséñele la técnica. Que clame a la gracia, que clame al Dios verdadero, porque todos en el barco clamaban a quien le daba la gana, pero no buscaban a Dios. Aquí en Venezuela muchísima gente está clamando a quien le da la gana, pero no buscan de Dios. ¿Y a dónde irán si no hay quien les predique? Aquí estaba el joven rico, en medio de todo lo que Jesús hablaba con los discípulos. Durante estas parábolas habló del joven rico. El que se jactaba de haber o de tener muchísimas cosas y tener todo y cumplir la ley. Pero a este joven se le olvidó que codiciaba. Que no era solo un deseo en el corazón de prosperar, que no era solo un deseo de avanzar, que no era solo un deseo de crecer, de ser mejor, sino que codiciaba. Y Jesús le estaba hablando a su pecado, así como nos habla a cada uno a través de su Santo Espíritu. Ahí le hablaba personalmente porque estaba aquí en la tierra todavía, pero ahora nos habla a través del Espíritu y nos viene a confrontar con nuestro pecado. Porque necesitamos saber de qué nos vamos a arrepentir. Y el Espíritu Santo le va a decir a usted de qué se va a arrepentir o de qué tiene que arrepentirse. Y después que nos arrepentimos de eso, le pedimos: Señor, lo oculto, lo vergonzoso aún que esté oculto en mi corazón, que ni yo mismo sé y que sale es cuando me ponen una mala cara, o que salen es cuando tengo una circunstancia diferente a lo habitual de mi vida. Yo quiero que tú saques eso también. Y ahí usted entrega el resto. Pero entienda que Jesús, cuando abrimos la puerta, cuando abrimos el corazón, cuando le decimos: Señor, ven, Él nos va a confrontar con nuestro pecado a través de su Santo Espíritu. No lo tema. Le estaba hablando al joven rico y le dijo: sígueme. Deja todo eso y sígueme. No sigas codiciando la mujer de tu hermano, no sigas codiciando las riquezas del otro, no sigas codiciando todo lo que ves a tu alrededor, y enfócate en seguirme, enfócate en buscar la justicia real y verdadera, enfócate
en lo que yo te he mandado, en lo que quiero hacer de ti, en cómo te quiero bendecir. Enfócate en lo que quiero hacer con tu familia, con tu país. Enfócate en la bendición que va a trascender no solo aquí, sino que vas a heredar por siempre. Iglesia, si usted puede ahorrar en 80 años, imagínese lo que va a poder ahorrar toda una vida. ¿Qué va a ser más valedero? ¿Las 4 lochas o las 3 mujeres que se ahorró en la vida, o una eternidad de gloria, de gozo y de paz? Y no es para tener 72 vírgenes como piensan los bárbaros estos que se matan y matan a todo el mundo porque van a tener 72 vírgenes. Dios se las tiene después de la muerte, porque hacen un sacrificio y matan a 10,000 con una bomba en el pecho. Son unos absurdos. Ese no es mi Dios, ese no es Dios. Dios ama a la gente, Dios no mata a la gente, Dios no quiere asesinar a la gente. Y es absurdo ese pensamiento. Ellos están equivocados, es un pensamiento absurdo, no conocen a Dios. Eso es no conocer a Dios. Eso es no buscar de Jesús. Eso es renegar de la verdad de Cristo para mi conveniencia y para yo decir entonces que tengo la solución o la verdad, y cumplir es con mi codicia o con mi posición, con mi avaricia de matar, de asesinar y de tener bajo cualquier precio lo que deseo o lo que quiero. Es la condición más baja que puede tener una persona. Ese no es mi Dios. Ese no es tu Dios. Ese no es el Dios que habla la Biblia. Ese no es nuestro Padre Celestial. Mucho menos Jesucristo, nuestro abogado, para apañarnos el pecado, para decir: no, pobrecito Señor. No, Padre, yo voy a ir a Él con tu Espíritu, con el Espíritu Santo, a decirle de qué se va a arrepentir. Entonces entiendo que Jesús es propicio para mi restauración. Jesús es propicio para la restauración de mi corazón. Jesús es propicio para erradicar, para borrar mi pasado, mi pecado, para ponerme a mí en una condición diferente, para vaciar esta vasija de todo lo sucio, todo lo vergonzoso, todo lo malo, y para llenarme ahora de su perfección, de su santidad, de su amor, de su justicia, y para que a mi alrededor, si hay jueces injustos, pueda haber justicia sobre mí, pueda haber justicia sobre mi familia, para que en mi país, a pesar de que las calles estén llenas de injusticia, pueda haber un cambio, pueda haber una renovación, una restauración, y para que en el mundo podamos entonces trascender no solo a un tiempo, no solo a una edad, sino a una eternidad de gloria en Cristo Jesús, que no es solo para mí, sino para todos nosotros. Entonces se torna un corazón no egoísta, sino que se torna un corazón que ama, un corazón que quiere bendecir, un corazón que quiere progresar. Una Venezuela que quiere salir de estos 4 límites o de estos 4 puntos cardinales a llevar esta palabra de vida y de esperanza, porque pudo ver el cambio de su país, no por la mano de un hombre, o no dejó que su país se hundiera por la negligencia de otro, sino sus hijos, una iglesia, no solo esta, la iglesia de Jesucristo, no solo una congregación, el cuerpo de Cristo, se levantó del letargo, de la queja, de la apatía, de la inconsecuencia, a ser consecuentes con lo que Dios ha dicho en sus promesas que hará con usted, conmigo, con la iglesia, con la nación, con el hombre. Póngase sobre sus pies.